El Gobierno Nacional presentó el proyecto de presupuesto 2019. Como era de esperar, se profundiza el ajuste y el endeudamiento. Pero además de eso, y viendo los números generales, uno puede observar que los pronósticos son poco creíbles. Por otro lado, el Gobierno Nacional intenta bajar el déficit fiscal trasladando el ajuste a las provincias, algo sumamente injusto. El proyecto presentado por el Ministro de Hacienda de Nación pronostica una inflación del 23% para el año 2019. Si tenemos en cuenta los antecedentes, es difícil creer que este vaticinio sea real. En 2016, la inflación proyectada en el presupuesto era del 14,5%, mientras que la real fue del 41%. En 2017 proyectaron 17% y terminó en 24,8%. Este año establecieron presupuestariamente una inflación del 15,7% y la realidad marca que rondará los 40%. Es decir, que en 3 años proyectaron una inflación acumulada de 57% y terminó siendo de 152%, un error cercano a 100 puntos porcentuales. Con respecto al crecimiento económico, proyectan una caída del PBI del 0,5% para el 2019. Recordemos que en 2016 proyectaron un crecimiento de 3%, en 2017 uno de 3,5% y este año uno de 3,5%. La realidad fue que en 2016 la economía cayó un 2,3%, en 2017 se recuperó un 2,9% y este año caerá cerca de 2,4%. Es decir, que en vez de acumular un crecimiento del PBI de 10% como pronosticó el Gobierno Nacional, en los últimos 3 años acumulamos una caída en la actividad económica del 2%. En 2016, el Gobierno Nacional proyectó un dólar promedio a 10 pesos con 60 y finalmente la divisa norteamericana se ubicó en 14,77. En 2017 pronosticaron un dólar a 17 pesos con 92 y finalizó en 18,98. Por último, para este año sostenían que el dólar tendría un valor promedio de 19 pesos con 30 y la divisa ya cotiza los 40 pesos. En el proyecto presentado para 2019 hablan de un tipo de cambio promedio de 40 pesos con 10 centavos, lo cual parece demasiado ambicioso teniendo en cuenta que el dólar ya cotiza por encima de los 40 pesos y además habrá más de 10% de inflación de aquí a diciembre y con suerte solo 23% el año que viene. Por último, quizás la proyección menos creíble es la del crecimiento de las exportaciones del 20,9% y una balanza comercial superavitaria de 5.800 millones de dólares. Si miramos los números de la actual gestión nacional, observamos que en 2017 la balanza comercial arrojó un déficit de 8.500 millones de dólares, mientras que este año acumula de enero a julio un déficit de 5.800 millones. Resulta realmente difícil de creer que con apreciación cambiaria proyectada por el Gobierno Nacional para el año que viene, nuestro país sea capaz de revertir la balanza comercial en más de 15.000 millones de dólares, en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y un mundo desarrollado que está aplicando políticas proteccionistas. Si bien el presupuesto aún no se votó, hay una clara intención de trasladar las políticas de ajuste a los gobiernos provinciales. En este sentido, resulta necesario aclarar 2 cosas. En 2016 eran pocas las provincias que tenían superávit, como por ejemplo Formosa. Sin embargo, y luego de esfuerzos importantes, la mayoría de las provincias han logrado equilibrar sus cuentas, mientras que el déficit fiscal del Gobierno Nacional se incrementó. La intención que ahora tiene el Gobierno Nacional es que las provincias que hicieron bien sus deberes realicen el ajuste para bajar el déficit fiscal nacional, producto de las políticas erróneas del actual gobierno. Algo sumamente injusto que además, y no casualmente, se quiere hacer en un año electoral, donde Cambiemos pretende debilitar a los gobernadores. El presupuesto presentado es poco creíble. Plantea números que son difíciles de sostener, lo cual solo genera más incertidumbre al mercado y además hace pensar que el ajuste será mucho más brutal del que se anuncia públicamente.